¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Balón Dividido. Marat, ¿cómo estás en este bonito día? Muy bien, hermano, muy bien. ¿Tú qué tal andas? Muy bien, güey. Bueno amigos, como han podido ver, hay días que ya por el tema de la universidad, pues se nos está dificultando juntarnos, pero pues estamos haciéndolo por Zoom, ¿no? Sí, Para que sigamos haciendo videos y podamos cubrir cada día que tenemos planeado subir un video. Entonces, pues aquí estamos cumpliéndoles como siempre, amigos. Y el día de así es. hoy, con todo el tema de la fecha FIFA, pues ya vieron que hemos estado haciendo onces sobre las selecciones tanto europeas, ya hicimos sobre selecciones americanas, y en esta ocasión vamos a hacer un top 5 mejores selecciones de la historia. Marat va a hacer su top 5, yo voy a hacer mi top 5, explicar el por qué, hablar un poquito de la selección y nada más, ¿no? Entonces, si te parece, vamos diciendo tu top 5, luego mi top 5 y así, ¿no? Ok, perfecto. Entonces, tu top 5, mi buen Marat. Este, bueno, voy a comenzar con mi de menos a más, como siempre lo hacemos. En el quinto lugar, eh, bueno, a lo mejor les sorprende a muchos. Lo puse igual en ese lugar porque no lo vi, no vi jugar a esa selección, pero puse a la de Brasil de 1970, campeona del mundo acá en México. Pues realmente una selección que aplastaba a sus rivales, ¿no? Un estilo de juego muy impresionante. Digo, todos recordamos, bueno, todos los que lo vieron saben de ese Pelé, ¿no? Que fue tricampeón del mundo, llegan a la final contra Italia en el Estadio Azteca. Y les pegan Y, un baile. y no, o sea, le pegan un baile 4-1, en semifinales le ganan a Uruguay 3-1, cuartos de final ganan 4-2, o sea, fue una selección que aplastó a sus rivales, tenía un estilo de juego impresionante. Es cierto que muchos critican que en esa época el fútbol no era como el actual, pero al final pues siempre eh, va revolucionando, ¿no? El fútbol, hay más tecnología, los jugadores tienen mejor alimentación, demás. Pero bueno, yo creo que por eso la puse ahí porque pues fue una gran selección. Al final aplastó a todos Sí. y tenía muy buenos jugadores, ¿no? Sí, pues al final de cuentas yo creo que es la consolidación de ese yogo bonito, el Sí, famoso yogo bonito, que venía de años anteriores. Esta es la última Copa del Mundo que gana Pelé, ¿no? Ya había sí, sí, ganado sí, dos anteriores, entonces te habla de lo que significaba este jugador que, pues, qué decir, ¿no? Ya sí, lo hemos hablado muchas veces, si para muchos es el mejor de la historia, tal vez para nosotros no, pero entra en los mejores 5 o 10 mejores de la historia sin ningún problema. sí, sí, Y en esa totalmente. época yo no recuerdo a un futbolista, bueno, no es que recuerde, pero yo no sé de un futbolista que tuviera la jerarquía y la calidad de Pelé, ¿no? Sí, Y pues se ve reflejado en esa final, 4-1 a una selección como la italiana, no es cualquier cosa. sí, no, no. Entonces, pues sí, yo también puse esa selección un poquito más abajo, pero mi top 5 yo puse a la Francia de 1998, de aquella Francia liderada por Zinedine Zidane, ¿no? ¿Qué decir Sí, de este mago, jugadorazo, que además contaba con muchos jugadores súper interesantes como Trezeguet, como Thierry Henry, Lilian Thuram, Patrick Vieira, Didier Deschamps, el capitán en aquel equipo que después se convertiría campeón del mundo como como entrenador, técnico, sí. exactamente. Entonces esa Francia brutal, estaba viendo las estadísticas de aquel mundial, digo, yo no había nacido, en la fase de grupos, 9 puntos de 9 posibles, o sea, empezaron con todo. Hay que aclarar también que esa Copa del Mundo se celebró en Francia, ¿no? Entonces llegas con esa Ajá, motivación extra. 9 goles a favor en la fase de grupos y solamente un gol en contra. O sea, la verdad es que son cifras bastante importantes. Y de ahí, en octavos de final, se iban a topar a Paraguay, una Paraguay que en aquel entonces era un equipo muy, muy físico, muy potente, que sí, decir de José Saturnino Cardoso, ¿no? Muy, muy famoso aquí en México. Y tenían un portero como José Luis Chilabert, que es posiblemente de los mejores porteros de la historia. Obligaron a Francia hasta los tiempos extra. Casi se van a penales, sobre el final lo gana el equipo francés, en cuartos de final se iban a topar a Italia, también ya sabemos lo que era Italia en los años 90, cuando la liga
era cuando más crecimiento estaba teniendo y se veía reflejado en su selección, a la que también iban a vencer. Y después a Croacia, aquella Croacia que también era la revelación de aquel mundial en el 98, de Davor Zucker, también le iban a pegar 3-1 en la semifinal para terminar y coronar esa Copa del Mundo con un 3-0 a Brasil. O sea, nada más y nada menos que al que en ese entonces era el actual campeón. Brasil, meterle 3, digo, estás en tu casa y lo que sea, pero no es cualquier cosa. O sea, Sí, es Brasil, ¿no? Al final del día es una selección que es súper reconocida, es top, sí. la que más mundiales tiene y por algo. Sí, exactamente, y hacérselo en una final es impresionante, ¿no? Y yo creo que esa Francia, además de todo, es el comienzo de todo del fútbol francés. Es la primera Sí, Copa del Mundo que gana Francia. De ahí en 2002 iban a tener un mundial pésimo, pero después en 2006, con muchos jugadores jóvenes de aquella generación del 98, iban a llegar a una final de Copa del sí, Mundo. Y bueno, de ahí se iban a formar las bases a lo que es la Francia del día de hoy, que ya sabemos la potencia que es, sí, actual sí, campeón del totalmente. mundo, ¿no? Entonces ese es mi top número 5. Pues bueno, tocando el tema de la final de Italia-Francia, en cuarta posición, yo tengo a la Italia del 2006. Ok, Una Italia que fue impresionante, o sea, en ese sí, mundial, al final, la cama de jugadores que llevaban eran jugadores que hoy en día son leyendas, varios de ellos, ¿no? Tienes a Buffon, que sigue todavía jugando, que la el eterna mejor promesa, portero, ¿no? sí, o sea, para muchos el mejor portero de la historia o el segundo mejor, de ahí no Sí, pasa. Tenías a De Rossi, ¿no? En sus mejores momentos, a Fabio Cannavaro, un ganador del Balón de Oro. sí, que Eh, Canavaro, qué bueno que lo tocas. He visto videos del Mundial de 2006, porque la verdad es que recuerdos del Mundial de 2006 pues no tengo mucho, tenía sí, cuatro no, son muy años, pocos. pero he visto videos y críticas y análisis y dicen que la actuación de Fabio Cannavaro a lo largo del Mundial de 2006 es de las actuaciones más bestias que ha Sí, habido de un defensor en la historia del fútbol. Y sí, no sí, es sí, impresionante. para los que han visto videos sabrán que es completamente real. Yo creo que es eso lo que le vale el Balón de Oro en aquel año, ¿no? Sí, sí, totalmente. Tienes a Del Piero, ¿no? Ujú. Un jugadorazo, jugadorazo. Tienes a Totti, o sea, tienes a Nesta, por donde le veas esa selección estaba repleta de estrellas Sí, y hacen un gran mundial, o sea, son resultados de 1-0, 3-0, demás, pero van marchando bien y al final llegan a la final del mundial, como bien dices, contra Francia, una Francia que ya comentabas, que sí guarda, bueno, sigue con ciertos jugadores de la campeona del mundo. Eh, Cabe recalcar que llevan hasta penales en exactamente. esa final y este 5 metidos por parte de Italia, ¿no? O Todo. sea, te habla de una Italia contundente, que sí, sus resultados no eran de 6-0, 5-0 como el Brasil que ya comentaba, pero aún así, paso perfecto, llegar a la final del Mundial contra Francia, o sea, suma mucho, ¿no? Sí, Y digo, creo que también el hecho de que tantas estrellas estuvieran en su mejor momento ayudó muchísimo a esa selección para ser campeona del mundo. sí, claro. Y lo que dices de que eran resultados de 1-0, 1-1 en la final, 0-0 hasta los penales. Perdón, 1-1 en la final también, Sí, ¿no? Sí. Yo creo que esa selección italiana, lo que más se destacaba era defensivamente, ¿no? Lo que sí, decíamos, tenían a Alessandro Nesta y a Fabio Cannavaro ahí en la central, ¿no? Entonces sí. te das cuenta, bueno, Poquita y cosa Gigi nada. Buffon en la Sí, portería, en la no portería. era poca cosa. Entonces, lo que decimos no era una selección de muchos goles, pero las exhibiciones defensivas eran Sí, impresionantes. no. Impresionantes, la verdad. Hablaban por sí solas, o sea, y lo que siempre se ha caracterizado del fútbol italiano, ¿no? La parte Claro, defensiva es lo que destaca ahí. sí, exacto. Sí, también esa semifinal contra Alemania, ese partido pues sí lo he visto varias veces. Me encanta el Sí, fútbol que partidazo. despliega la selección italiana, aquel contragolpe en los últimos minutos para que Del Piero le ponga ese último clavo al ataúd, que le ganan a Alemania en Alemania, la gran Sí, favorita en aquel mundial y los echó
Italia, ¿no? Entonces sí, yo también estaba dudando si meterla en el top 5 porque más que nada lo defensiva que era y lo efectiva que era. Sí, Su defensa es brutal. Entonces sí, top 4. Ay, perdón, amigo. Perdón, amigos, me estaba ahogando como pudieron ver. Pero bueno, pasamos a mi top número 4. Es la Argentina de 1986, la campeona aquí en México, ¿no? ¿Qué decir? Diego Maradona, aquel mundial en el que se consagró como el mejor jugador de aquella época, sin ninguna duda, por si alguien tenía dudas. Ahí terminó de matar todas esas dudas. Y además era una selección que no solo contaba con Diego, tenía a Jorgito Valdano, tenía a Ruggeri, tenía a Burruchaga, que en la final mete ese gol que da el gane, jugadores como Brown, como Pumpido, o sea, una selección argentina súper completa que le ha dejado la vara muy, pero muy alta a todas las selecciones argentinas que han sí, jugado competencias internacionales después de esta. Porque la delantera que tenían, repito, con Diego ahí pues liderando, era letal y además era una muy buena defensa que encajaba muy, muy pocos goles. Y pues los rivales a los que echan en la fase de knockout no eran nada fáciles. Uruguay 1-0 en octavos. Inglaterra 2-1 en cuartos de final, aquel partido mítico, ya lo sí, conocemos sí. todos, el gol del siglo y la mano El de gol, Dios. sí, sí. Y bueno, Bélgica en la semifinal, aquella Bélgica era un equipo muy potente, le ganan 2-0. Y bueno, la final contra Alemania, que decir 3-2, un partidazo de la selección argentina que supieron sufrir y llegar hasta el minuto 90 para ganar el segundo mundial de su historia para los argentinos, ¿no? Y además es una Argentina que iba a ser la base también para la Argentina de 1990, que también llegaría Sí, a la gran final y en aquella ocasión la perderían precisamente contra el equipo de Alemania. Pero es que esta Argentina, yo creo que el simple hecho de tener a un genio como Maradona y a un hombre como Carlos Vilardo como entrenador, te, te, o sea, le da los argumentos suficientes como para estar metida en las mejores selecciones de la historia. Yo por eso la meto ahí. sí, totalmente, ¿no? El hecho de tener a Maradona en ese equipo, Sí, como bien dices, igual Valdano, o sea, te estaba acompañado igual de muy buenos jugadores, pero Maradona, pues ya le hemos mencionado, ¿no? sí, Maradona es Maradona, te resolvía los partidos él solito, o sea, él sí solito lo resolvía, se ve en esos goles que mete, y pues sí, o sea, hizo un gran mundial, la verdad, Argentina en México 86. sí. Ese es mi top 4. Pues fíjate que ya el top 3 ya se pone complicada la cosa. A mí también me costó mucho. Me costó muchísimo, o sea, no sabía si meter a Alemania otra vez de 74, ¿La del 74? ajá, con Sí, Beckenbauer y sí, sí. demás, que le gana a Holanda, pero pues al final yo creo que me quedo con la del 2014. Ok, Yo me voy a quedar con Alemania del 2014. Digo, al final, pues sí, a lo mejor los que vieron a esa Alemania el- de ese año, pues se quedarían con esa, ¿no? sí, sí, Pero sí. bueno, el ver a esta Alemania del 2014, eh, no contundente, aplastante, yo creo, viene con una lista de jugadores que igual en sus mejores momentos, qué decir, de Neuer, Ujú. vienes con Kroos, con Hummels, con qué dirá, con Müller, o sea, Philipp Lahm, ¿no? Que era el capitán de esa selección, con Boateng, que estaba en muy buen momento. Miroslav Klose Sí, que ahí es cuando supera rompe a récord. Ronaldo. Ajá. Sí, Y pues fue una selección que viene a Brasil. Recordemos que en ese momento no había equipo europeo que hubiera ganado algún mundial en América. exacto. Y, América para los americanos y Europa sí, para los europeos. y entonces Alemania en ese año pues, se corona campeón. Recordamos esa final contra Argentina, en la que en tiempos extra Mario Götze le da el título, pero al final una Alemania determinante que yo creo que no era de individualidades en ese momento, era de conjunto, ¿no? Sí, Logramos ver y creo que lo demostró
en aquel maracanazo en contra, o sea, de Brasil, que Mineirazo en esta ocasión. le pega un baile de 7-1, y yo creo que ahí fue el parteaguas para, pues, o sea, de por sí ya hayas visto lo que hacía Alemania en fase de grupos, cuando se enfrenta al local, que sí es cierto, pierde a su mejor hombre que era Neymar, pero al final jugar de local en Brasil pues siempre daba un plus, y que llegue a Alemania con esa tranquilidad a pintarle un baile a Brasil, o sea, determinó todo para de ahí para adelante. Sí, y es que ya deja tú eso, porque no solo es que le metieran 7, sino el tiempo en el que meten los primeros Sí, 5. El primero creo que cae en el minuto 11, si mal no recuerdo, por ahí. Y de ahí, del minuto 19 al minuto 26, caen 4 goles, sí, uno tras no, otro. Me acuerdo que la repetición en la televisión seguían pasando la repetición del gol anterior y en eso tenían que quitarla porque ya sí, estaba el equipo alemán encima de la selección brasileña. O sea, era, como tú dices, una selección que en conjunto era imparable y además sus individualidades, todos sus jugadores venían de grandísimos momentos. sí, no, o totalmente, o sea, le ganas en cuartos de final a Francia, Uh -huh. en semifinales le ganas a Brasil, como bien lo dijimos 7-1, y ya después en la final fue un partido cerrado, en la que sí, Súper. Argentina igual tuvo bastantes oportunidades de gol, Más pero ese claras que con... las de Alemania. Sí, ¿Eh? sí, Aquel, sí, aquel tiro cruzado de Messi, aquel gol anulado a Higuaín, aquel tiro fallado de Higuaín y el que a mí me parece el más claro, el de este güey, el de la coleta, el Rodrigo Palacio, ajá, que tiene cierto. una también, tuvo muchas Argentina y Alemania no es que tuviera muchísimas claras, pero pues la que tuvo la metió, la Sí, importante la metió. sí, totalmente, totalmente. O sea, Alemania sí en ese partido no tuvo tantas oportunidades tan claras como Argentina, como bien lo dices, Sí, pero al final esa contundencia, ¿no? O esa sangre fría de los alemanes que, pues, en la que tuvo, la metió y terminó siendo la primera selección europea en ganar un mundial en suelo americano, ¿no? En sí, América. no, y además esa Alemania se consagra un proyecto que venía de muchísimos años Sí, atrás. Desde la Euro 2000, del 2000 o del 2004, no recuerdo bien, Alemania no clasifica a la siguiente ronda, se queda en fase de grupos, y es cuando empieza todo este proceso, con Jürgen Klinsmann al principio, para Alemania 2006, los lleva a semifinales, después ya con Joachim Löw en 2010 también en semifinales y ya 2008 y 2012 en la Eurocopa, llegando también hasta semifinales y a la final, y ya sí, 2014 totalmente. era la cereza del pastel, ¿no? Sí, y eso es algo que quería tocar igual, o sea, ese proceso que le respetan a Lowe, yo creo que habla, o sea, al final da los frutos, ¿no? Pues ser campeón del mundo es lo máximo para una selección, pero sí, como bien es cierto, si, o sea, de rápido comparas con una selección como México, que cambia cada 2 o 4 años a un técnico y no le respeta ese proceso, no se Sí. pueden dar esos resultados como lo hizo Alemania con Lowe, que a pesar de tener altas y bajas, siempre respetaron ese proceso y al final logran su objetivo. Sí, claro. Digo, ya después nos han podido levantar, Sí, pero claro. lo que hizo Alemania desde el 2000, ¿qué te gusta? 2006 a 2014 es impresionante. Y como te Sí, digo, lo de totalmente. 2014 es la cereza del pastel. Bueno, este es el top 3, ¿verdad? Vamos en top Sí, 3. Yo ahí puse a la Holanda, no puse un año en específico porque en realidad son 4 años, del 74 al 78, aquella Holanda de la naranja mecánica, aquella Holanda del fútbol total. A pesar de que no ganan un mundial, llegan a 2 finales seguidas, las sí, pierden contra los anfitriones, contra Alemania en el 74 y contra Argentina en el 78, que además eran selecciones que ya mencionábamos, ¿no? La del 74 con aquel Beckenbauer que le quita a Cruyff su mundial, y bueno, la del 78 liderada por Mario Kempes, que era una locura aquella Argentina sí, también. Pero yo lo pongo más que nada porque es que la selección holandesa tenía, digo, liderándolos a Johan Cruyff, tenían a John Neskens, mito del Barça y de la Naranja Mecánica, defensas como Kroll, como John Rep, o sea, era un equipo bastante completo y que además el fútbol que desplegó esa Holanda nunca antes se había visto. Se había sí, visto el juego totalmente. bonito,
que era un fútbol de mucho regate, mucha velocidad, transiciones ofensivas y tal, pero la naranja mecánica es la que empieza el croifismo, más que nada, ¿no? Empieza con este juego de toque, un juego directo, vamos a meter goles, si que nos metan 2, metemos 4. Esta Holanda, a pesar de no conseguir una Copa del Mundo, llega a 2 finales seguidas, que es algo que muy pocos Sí, han conseguido y que creo que es de admirar. Y más que nada, yo siempre he dicho, a los buenos equipos se les recuerda por lo que ganaron. A los grandes equipos se les recuerda por cómo lo ganaron. Y esta Holanda, a pesar de que no lo ganan, dejan, o sea, imagínate qué tan buena era como para que alguien se acuerde de un subcampeón. ¿Me explico? sí, sí, Porque, totalmente, sí. Era el Racing Corona, ¿no? exacto, Esa Holanda. Al final, como bien dices, no logra pues ese título, que al final lo merecían, yo creo que sí, desde mi punto de vista, porque digo, tenías esas dos selecciones enfrente, como era Argentina, como era Alemania, pero Holanda siempre ha destacado, ¿no? En esos, y más en esa época, máximo referente, como bien lo dice Johan Cruyff, ¿no? ¿Qué decir? O sea, sí. una Holanda impresionante y como bien dices, ¿quién se acuerda de un subcampeón? Ahí está, Holanda, nada, o sea, son de los pocos casos en los que te acuerdas mucho del subcampeón. Sí, claro. Sí, o sea, de ahí te das cuenta la influencia que tuvo el estilo de juego de la selección holandesa, que es Sí. algo que ha ido evolucionando y hasta la fecha se puede ver con ese famoso, después transformado por el famoso tiki-taka, ¿no? Ujú. Pero bueno, ese sería mi puesto número 3. Pues bueno, pasando a mi top número 2, bastante difícil igual, consideré igual a Holanda por ahí, pero al final me voy con Brasil, campeona del mundo del 2002. Una selección, es que ni qué decir, ¿sabes? Brasil le envidio mucho porque es impresionante la cantidad de jugadores talentosos, o sea, cracks de talla mundial que ha dado a lo Sí, largo de los años. O sea, tenías a Cafú, el capitán de la selección. Tenías a Roberto Carlos, perdón. Tienes a Ronaldo que hizo lo que quiso en ese mundial después de las sí, lesiones que de tuvo. la lesión de rodilla. Sí, no, o sea, ¿quién iba a pensar que se iba a recuperar para jugar a ese nivel? Sí, sí, Tenías a sí. Rivaldo, tenías a Ronaldinho, tenías a Dida, o sea, y ya si quieres rematar, tienes a Kaká. O sea, son jugadores Sí, que o sea, exacto. hablan por sí solos, son leyendas del fútbol. Ese mundial, o sea, les toca en su grupo, o sea, no es un grupo tan complicado. Tienes Turquía, Costa Rica y China, pasan sin problemas, 9 puntos de 9 posibles. Ojo Turquía, ¿eh? Que más Ujú. adelante iba a ser de las sorpresas. De hecho, fue el partido que medio se le complicó ahí, Sí, 2-1. la semifinal, me Después parece, gana, ¿no? sí, en octavos gana 2-0. Cuartos de final le gana 2-1 a Inglaterra. En semifinales es cuando le gana a A Turquía Turquía. 1-0. Y en la final va contra Alemania, donde está una gran Alemania en ese Mundial del 2002. De portero, yo creo que, bueno, en ese momento igual Oliver Kahn era de los mejores porteros o el mejor Si portero no de es ese que el mejor. entonces. Sí, sin duda. Y es cuando luego en entrevistas ha dicho, ¿no? Que lo de Ronaldo es otra cosa. O sea, llega Ronaldo, bueno, llega Brasil, llega Ronaldo ahí y 2-0 a Alemania. Y ni qué decir de esa selección que era, o sea, muy buena, muy talentosa, como todas las que ha hecho Brasil campeonas del mundo. Y sí, yo creo que por eso me quedo, por el estilo de juego, Sí, los jugadores que tenía y el cómo, o sea, el cómo ganaban sus partidos, ¿no? Igual, más que nada. sí, con mucha superioridad. A pesar de que no eran marcadores tan abultados, en cuanto a Sí, la forma en la que jugaban, se notaba una superioridad tremenda. Yo esa Brasil, fíjate, la voy a poner ahorita como mención honorífica porque no la metí, precisamente porque siento que más que en conjunto era pues, lo que era Ronaldo Nazario. Digo, no de mérito a esa sí, Brasil, que era, ya lo decíamos, un equipazo, pero no me encanta tanto como la Brasil de 1970, que es mi top número 2.
ya lo mencionábamos, Pelé, Jairzinho, Rivelino, toda esa generación de brasileños muy, muy talentosos que precedían a otros como Garrincha, como Dida, Sí, o sea, era una selección súper, súper pues aplastante, ¿no? Ya lo mencionábamos, la final le ganan 4-1 a Italia y pues ahí se termina de coronar Pelé como la máxima figura del fútbol mundial hasta ese momento. Y sí, o sea, no me voy a meter tanto porque creo que ya lo repasamos todo, pero esa Brasil yo creo que es de lo mejor. No la pongo más arriba, nomás por lo mismo de que tal vez en aquel entonces el fútbol no era tan competitivo, pero aún así la Brasil de 1970 es una locura. sí, es otra cosa. Sí, es una locura, la verdad. Sí, igual, concuerdo. Muy buen lugar en el top 2. Creo Y que pues vamos a bueno, coincidir en el pasando uno. a lo Posiblemente mejor, vamos a lo a ver, mejor, dilo. me quedo con España del 2010. Claramente. Sí, o sea, pues sí que lo vamos discutiendo los dos Sí, al sí, sí, lo mismo tiempo. O platicamos. sea, es que, bueno, en esa ya tengo más memoria de ese mundial. Y el ver el estilo de juego de ese España era impresionante. O sea, aparte igual los jugadores que llevaban, tenías a Iker Casillas en el arco, que era el capitán de esa selección, tenías a Piqué, tenías a Puyol, tenías a Ramos, David Villa, o sea, tenías a Iniesta, a Xavi, tenías el mejor medio campo del El mundo, mundo. o sea, sí, en ese momento tenías a Xavi Alonso igual, ¿no? Que ahí medio acompañaba, Jesús Navas, o sea, David Silva. Es que por donde le veas tenías o sea, una Era un gran gama de equipazo. jugadores. Sí, no, Sí, un yo aquí, equipazo totalmente. más que nada de España 2010, aquí puse España 2008-2012. Sí, Porque yo siento que lo de 2010 es el clímax, el punto máximo de alcance de esta selección española, donde mejor fútbol despliegan. Pero todo viene de años atrás, con aquella Eurocopa de Austria en 2008, con aquel gol del Niño Torres, que yo creo que es el comienzo de todo en aquella final. Y desde la Euro, apenas cuando no hubo fútbol, cuando empezó la pandemia, que hubo varios meses sin fútbol, pues en la tele estaban pasando muchas repeticiones de partidos de mundiales viejos, Eurocopas, y hubo una sección que pasaron todos los partidos de España de la Eurocopa de 2008. Me los eché todos y la verdad es que nunca había visto la final, pero de ahí en fuera no había visto los otros partidos y es que es una, es una locura la forma en la que jugaba esa selección española. sí, totalmente. O sea, es que te hablé de que igual los jugadores llegaban igual en muy buen momento. Sí, Y como bien dices, o sea, yo creo que igual esos años coincido totalmente. O sea, es que dominan el fútbol. O sea, tuvieron su época dorada, la verdad, de España en ese momento. Me acuerdo de la final del Mundial contra Holanda igual. una Holanda impotente. Sí. Y que al final, me acuerdo, o sea, he visto muchísimo el video de cómo los jugadores narran ese gol de Iniesta y empiezas a ver la jugada y sí, o sea, no pierden el balón nunca. O sea, si hay un rebote que corta, no me acuerdo qué jugador de Holanda, le cae igual a España otra vez empiezan a armar y es impresionante cómo tenías a Xavi, o sea, Xavi Hernández, que pum, dos toquecitos o sea, cómo abría el campo en ese momento. Tenías al niño Torres, ¿no? Igual, que bueno, Sí, al final concluye la jugada Iniesta, todo el mundo sí, conoce y ese gol. deja tú los titulares, los revulsivos que tenían. De la banca entraban jugadores como Cesc Fábregas, Sí, sí, sí. Pedrito, que en la semifinal contra Alemania, eso que dices del video de donde lo narran, es un documental completo, está en YouTube, lo voy a dejar aquí en la descripción para que la gente si quiere ir a verlo lo vea. Es Sí, vale de la pena. 1 hora y cuarto más o menos, está muy bueno, súper recomendado, entonces lo voy a dejar en la descripción para que lo vayan a ver. Pero te digo, entra Pedro contra Alemania, que fue clave. Fernando Llorente, que en ese momento con el Athletic de Bilbao estaba en el mejor momento de su carrera. Yo le recuerdo el partido contra Portugal, cómo fija a los dos centrales. Ese partido de Fernando Llorente yo creo que es de los mejores que ha hecho en su carrera, si no es que el mejor de todos. Y de ahí, pues lo que decíamos, David Villa, Fernando Torres, que no fue titular en el Mundial,
el Chino Silva, Jesús Navas, Juan Mata, Javi Martínez, Sí, Sergio es que por Busquets. donde le veas, ¿eh? O Sí, sea, exacto. son jugadores que ya tienen ahí su historia que los respalda, ¿no? Bueno, al final consiguen la Eurocopas, consiguen el Mundial, o sea, ¿sabes? También ahorita me vino a la mente el gol de Puyol contra Alemania, en el que Xavi centra, pero Puyol, o sea, no sube en ese tiro de esquina. Sí, O sea, Puyol estaba la ahí por media el medio luna, campo, ujú, sí, esperando. y empieza, o sea, hace el sprint y corre con todo y, o sea, vi igual ese documental en el que Xavi de la nada empieza a ver cómo viene corriendo Puyol y dice, la tengo que tirar donde entra. Y Puyol cómo se eleva y mete ese gol de cabeza, un golazo, la Sí, verdad. era un balón que ya tenía Piqué. Yo recuerdo a Piqué ya estaba Sí, listo y en eso ves cómo se cruza Puyol. O sea, es que era la genialidad que tenía esa selección española, esa chispa, que además se ve que había muy buen ambiente en ese vestuario. Digo, en los clásicos pues no se veía reflejado, pero pues lo normal de un clásico. Pero es lo que te iba a decir. Era una selección conformada en aquel entonces más que nada por jugadores del mejor Barça de la historia, sí, ¿no? Yo creo que coincide con aquel Barça de 2009, 2010, Iniesta, Busquets, Puyol, Pedro, Busquets ya lo había dicho, Villa, que fichaba por el sí, Barcelona, Víctor Valdés, y además con jugadores que ya estaban consolidados en clubes importantes de España, que decir, de Iker Casillas con el Madrid, Sergio Ramos también con el Real Madrid, el propio Xavi Alonso, Jesús Navas haciendo bien las cosas ahí en el Sevilla, Juan Mata, o sea, es que de verdad era una selección de talento nato, los jugadores, y sí, totalmente. que regresando a lo que decías, creo que era, ¿de qué selección me habías dicho? Italia de 2006. España es campeona del mundo metiendo 8 goles, si mal no recuerdo. O sea, promediaba menos de 2 goles por partido y eso te basta porque Sí, es que podías meter uno, pero de los 90 minutos, eh, 87 minutos tú ibas a tener la pelota y los otros 3 los iba a tener el rival. Entonces a los otros, al rival no le iba a alcanzar en 3 minutos para meterte gol. Entonces ese 1-0 te bastaba, sí, ¿no? totalmente. Y igual, yo creo que igual lo que se destacaba o lo que se sigue destacando de esa España es el medio campo, ¿no? O sea, como bien lo tocábamos, el hecho de, y como bien dijiste, ¿no? El hecho de que llegara Xavi Hernández e Iniesta en su mejor momento, yo creo, igual, sí tienes a Xavi Alonso que igual estaba ya con, bueno, con el Real Madrid consolidado y demás, pero pues Xavi e Iniesta, qué decir, Sí, ¿no? O sea, tener a esos dos medios, o sea, aparte ya se conocían a la sí, sí, perfección, sí. entonces eso la verdad era un plus para esa selección española. Sí, claro. O sea, te digo, yo creo que el gran juego de esta selección se ve reflejado en la final. Contra Holanda, yo recuerdo muy bien esa final, he visto la final repetida varias veces, y es que tú ves a una Holanda que desde el minuto uno sale a patear, a patear, a patear, a patear, porque no tenían la pelota y no encontraban forma de robársela a España. Digo, todo el mundo recordará aquel patadón mortal de Sí, Nigel no. de Jong a Xavi Alonso en el pecho, Y que Marc ni Van siquiera Bommel, se va expulsado, ¿eh? ajá, que En no se esa ha jugada, o expulsado además sea, de todo, Marc Van Bommel pateando a Iniesta todo el partido, al final se queda con uno menos Holanda, pero es que España, o sea, causa que sus rivales jueguen con tanta impotencia, sí, porque sí, su sí, fútbol era perfecto. Y todavía después iba a venir la Eurocopa del 2012, ¿no? Donde sí, ya varios jugadores como Puyol ya no iba a estar, por ejemplo, uno de los importantes en la saga, pero iban a llegar hombres como Jordi Alba, ahí a la lateral izquierda, jugadores más jóvenes iban a tener importancia como Busquets, el propio Pedro, Iniesta, Xavi, los mismos de la generación de 2010, más algunos cuantos nuevos, iban a darle a España su segunda Eurocopa sí, consecutiva. totalmente, sí, sí. O sea, fue una gran cama de jugadores, la verdad. Concluyendo rapidísimo lo del Mundial, me acuerdo mucho de esa jugada, yo igual creo que es de las que más se acuerdan las personas. Ese balón que le ponen a Robben, que se va Ah, solo claro. contra Iker Casillas. Es que no Cuando yo hemos, lo vi, yo pensé que era gol. O sea, yo dije, ya, este va a ser gol y al final Iker
Saníker, ¿no? Que desde ahí ya le pusieron el Saníker, Sí. salva la selección de España, digo, ya lo demás es historia. Y sí, después llegas a la siguiente Eurocopa y la vuelves a ganar, ¿no? Sí, teniendo prácticamente la misma base de jugadores. Como bien dice, se va Puyol, que era de los referentes de esa selección, pero llegan más hombres a aportar talentos jóvenes que al final suman y hacen muy bien su trabajo. Sí, digo, y se ve reflejado en esa final también, que le pegan un baile a Italia 4-0 en una Sí, final. Entonces te das cuenta de lo aplastante que era. Y regresando rapidísimo a lo de Casillas. Casillas, yo recuerdo Mundial de 2010, en el primer partido, España debuta perdiendo contra Suiza, y se veían muchas dudas en el equipo español porque Iker no se veía seguro de sí mismo. Y yo creo que el partido que termina por inyectarle confianza al 100% a Iker Casillas es contra Paraguay. Un partido loquísimo. Yo recuerdo, sí, totalmente. estaba viéndolo en una primera comunión. No, 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 fue una locura ese partido, aquel penal que para Iker. Luego España a la siguiente jugada iba a tener un penal que lo mete Xavi Alonso, lo manda a repetir el árbitro y el que repite lo falla Xavi Alonso. O sea, todo se le acomodó a España. O sea, Sí, los astros, las estrellas, todo dijo España tiene que ser campeona del mundo por primera vez en su historia. sí, total. Sí, ahorita que dices, igual me acuerdo mucho ese de Paraguay. Me acuerdo que fue al súper. Entonces, o sea, ya ves que luego ponen la Sí, sí, pantalla sí. y en ese momento toda la gente, o sea, dejó de hacer lo que estaba haciendo, se acercó a la pantalla, se formó ahí la media luna y cuando para Iker y después en la siguiente jugada es penal, lo mete, lo repite, no, no, ya nadie se quería mover de ahí, o sea, ya te querías quedar a verlo. Y sí, esa Paraguay igual, muy buena selección, Sí, pero sí, como bien dices, lo de Iker yo creo que fue el que determina su nivelazo para los siguientes partidos, ¿no? sí, claro. Y pues sí, o sea, es lo que te decía. Yo creo que este fútbol de España viene mucho desde la Holanda de los 70s, que es un fútbol muy Ujú. parecido. De ahí Johan Cruyff como entrenador revoluciona este fútbol y lo convierte en el famoso tiki-taka con su Dream Team del Barcelona en los 90s. De ahí llega Guardiola y Luis Aragonés, que es el primero en agarrar esta selección, el que inicia este proyecto. Mejoran este fútbol todavía más y ya Vicente del Bosque es el que termina por Sí, aplastar a Vicente, sus sí, rivales y poner la coronita en esta España que después pues iba a caerse, pero es normal, ¿no? sí, sí, digo, o sea, es imposible mantener el mismo nivel y después de 4 años, varios jugadores se retiran de las selecciones, también hay jugadores que vienen despegando y demás, pues Sí, es algo normal, digo, ya van 2 mundiales en las que España queda de ver, pero es interesante cómo han ido saliendo muy buenos jugadores actualmente de España que al final no creo que tarden en levantarse, ¿eh? Yo creo que este sí, mundial que viene igual va a dar muy no, buen esta, mundial. esta selección que tiene España ahorita es muy interesante y con Luis Enrique al mando es un plus todavía. Pero sí, creo que la selección española de 2010 es la mejor selección. Bueno, de 2008 a 2012, desde mi punto de Sí, vista, es el sí, mejor igual, fútbol comparto de eso. selecciones que ha visto no solo yo, sino el planeta fútbol en toda la historia, ¿no? Sí, totalmente. Yo igual concuerdo ahí, como ya lo mencionamos, impresionante el nivel de España esos años. Sí. No sé si quieras decir algo más antes de acabar con esto. No, pues, yo creo que ya de mi parte es todo, ¿no? Ya dije todo lo que pude decir de España, de ese gran equipo. Ok, ok. Pues sí, nos dejamos muchas elecciones fuera, amigos. Sí, claro. Quizá algunos de ustedes estarán pensando en otras. Déjenos en los comentarios cuáles serían su top 5 mejores selecciones de la historia del fútbol. Pónganos por qué les gustaba, si las vieron, si no las vieron, lo que sea, los estamos leyendo, ya lo saben. Si les gustó el video, denle like. A pesar de que es un poco distinto por esto de que es el Zoom y tal, pero pues, la cuarentena no nos permite vernos diario, ¿no? Entonces, nosotros estamos haciendo nuestro máximo esfuerzo, entonces nos apoyarían muchísimo con un like, compartiendo el video. Muchas gracias por verlo. Activen la campanita para que les lleguen las notificaciones, porque acuérdense que hay video diario, menos los miércoles. Seguimos teniendo problemas con los podcasts para subirlos a Spotify, entonces también activen la campanita para que los puedan ver por YouTube. En cuanto se arregle esto, pues les estaremos avisando en nuestras redes sociales. Y pues nada más, ¿no, Marat? Sí, nada más.
Nos vemos en el próximo video, amigos. Bye. Señorita, why you tell me apart? Listen, baby, don't play